Voltea con la persona que está allá a tu lado y dile, qué bueno que estás aquí. Vamos, dile, qué bueno que viniste hoy. Qué bueno que estás aquí en Comunidad Conexión este miércoles a las 6:30 de la tarde. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios Padre, por la oportunidad que tenemos de venir el día de hoy aquí a tu casa, escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios Padre, mientras estamos estudiando y mientras estamos recorriendo tu palabra, que sea tu misma palabra la que hace una transformación en nuestras vidas. El día de hoy te doy gracias por esta hermosa congregación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La semana pasada comenzábamos el libro de Hebreos y quiero serte muy honesto, ¿ok? Hebreos es un libro que es no solamente complicado de entender por su contexto y por lo que nos está enseñando, sino también porque tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Y ya vamos calentando con los amenes, ¿ok? Pero, ¿qué quiero decirte con esto? El libro de Hebreos. Entonces, el día de hoy traigo 80 páginas que tenemos que ver. No es cierto, ¿eh? No es que todos emocionaron. Nos vamos a ir aquí a las 2 de la mañana, gloria a Dios. Y mañana todos hablando al trabajo, no pude ir por culpa del pastor. Va a decir el patrón, ¿a qué me importa el pastor a mí? Pero mira, Hebreos capítulo 2. En el capítulo 1, el autor del libro a los Hebreos. Tienes que entender que este libro fue escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo. Ya había persecución para la iglesia, ¿ok? Ya estaban los que seguían las tradiciones y estaban los nuevos, ¿no? Los nuevos creyentes, y hasta había gentiles que habían aceptado al Señor y ahora eran parte del pueblo de Dios. Pero entonces había dudas. Había algunos que decían, no, mejor me regreso a esto que son las tradiciones, mejor me regreso a esto que son los ritos, mejor me regreso a la ley y no me preocupo por la gracia, me preocupo por cumplir lo que la ley nos dice. Entonces el libro de Hebreos en el capítulo 1 nos habla, y lo vimos la semana pasada, y por ahí está en YouTube, está en Facebook y está por ahí en varias plataformas. Pero todo el capítulo nos habló y nos hizo un caso de acerca de por qué Jesús es superior a todo lo que nosotros conocemos, a todo lo que hemos visto, a todo lo que ha sido creado y ha sido coexistente junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. ¿Y qué decíamos? Jesús es por medio de quien se sostiene todo. Di conmigo, todo. Todas las cosas se sostienen por medio de Jesús. No lo digo yo, ahí lo explica y nos da a través del Antiguo Testamento varios salmos, varios lugares donde nos lleva. Ya puedes ir tú a ver eso. Pero este capítulo 2 tiene dos grandes propósitos. Di conmigo, dos grandes propósitos. ¿Cuáles son esos? Bueno, el número 1 es advertir sobre el peligro de descuidar la salvación. Voltea con el que está a tu lado y dile, no descuides tu salvación. Y el número 2 es profundizar sobre la humanidad de Cristo. La semana pasada vimos, Él es Dios y por medio de Él todo se sustenta. Bueno, ahora va a ser el libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 2 va a hablarnos acerca de la humanidad, cómo Jesús era completamente Dios y era completamente humano. ¿Estás conmigo? Entonces vamos a empezar. Son muchos versículos, nomás les aviso. Pero vamos, abróchate el cinturón y vamos con todo. Vamos, Hebreos capítulo 2, versículo 1.
Por tanto, di conmigo, por tanto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No puedes mirar el capítulo 2 sin haber revisado el primer, y por eso te estoy dando el contexto que te estoy dando. O sea, por lo que vimos en el capítulo anterior, por tanto, esto es una continuación, no es una idea diferente. Ya te hablé de la deidad. Ahora, por tanto, ¿qué dice aquí? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí estás leyendo conmigo o no? Y ojo, no sea que nos deslicemos. ¿Qué dice? Es necesario. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, es necesario. Es necesario, es necesario. Necesitamos ahora, como familia amorosa de Dios, necesitamos cuidarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tú personalmente es necesario. Es necesario que le eches más ganas, ¿no? Es necesario que te pongas más trucha en este aspecto. Es necesario, no es si tú quieres, no es por ahí si se te antoja, no es por ahí si te estás sintiendo muy bien, bueno, échale más ganas. No, es necesario, y más adelante vamos a ver esto aún mejor explicado, que atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que Jesús es Dios y que Él se entregó a sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Por tanto, entonces, es necesario que con más diligencia tú y yo podamos cuidar. Di conmigo, cuidar. No sea que nos deslicemos. ¿Alguna vez te has deslizado? ¿Sí? Pero a propósito o involuntario. Que ya nomás caíste por allá, ¿no? Que te duelen cosas que no sabías que existían. Pero mira, esta idea me llamaba mucho la atención, esta idea de deslizarse, ¿ok? No sea que nos deslicemos. Y me encontraba un par de comentarios en cuanto a esto. Si nosotros no atendemos con más diligencia, nos deslizaremos. El escritor tenía en mente la deriva de un bote. ¿Tú has visto cómo llegan los botes al puerto o llegan al lugar y lo primero que hacen, ¿qué es? Los amarran, ¿no es cierto? Los amarran, los dejan bien amarraditos, les tiran el ancla ahí y ese bote no se mueve para nada. Pero ¿qué pasa si el capitán del barco llega al puerto, se baja y lo deja desamarrado? No le tira el ancla. ¿Qué sucede? Se empieza a ir, ¿no? Y no necesita mucho para irse. ¿Cuántos dicen amén? Se empieza a ir y se empieza sin ningún esfuerzo, sin ningún, di conmigo, nada. Bien fuerte, nada. Y dicha deriva ocurre naturalmente, ¿ok? Sin ancla o algo sólido. Si no estamos anclados en la verdad de la superioridad de Jesús, nos deslizaremos con la corriente del mundo, de la carne y del diablo. Gracias por ese amén. Es una realidad. Si tú y yo no estamos cuidando con diligencia nuestra vida espiritual, empezamos a deslizarnos y ya se me hizo fácil no ayunar. Y ya se me hizo fácil no orar. Ya al día de hoy ni abrí la Biblia y no pasó nada. Ya pasaron 2 días, ya pasaron 3 días, ya pasaron 4 días, ya pasó una semana, ya pasó un mes y de repente ya estás en un lugar donde tú no querías estar. Emocionalmente, a veces literalmente te vas a lugares donde no tienes que andar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo dejaste muy, muy lejos y tú te fuiste a la deriva sin nada de esfuerzo, ¿ok? ¿Escuchas esto? Sin nada de esfuerzo. Y ahorita te voy a explicar eso. La palabra griega antigua, deslicemos, viene de la idea de resbalar, ¿ok? Era usada para una flecha resbalándose del carcaje, era para la nieve resbalando de una montaña o para la comida resbalando en la tráquea para causar asfixia. Sucede fácilmente. Uno no necesita hacer nada para deslizarse.
La partida de la fe generalmente viene de una deriva lenta, no una partida repentina. Escucha esto, el carcelero en Filipenses le pregunta a Pablo, ¿no es cierto? Cuando se abren las puertas, cuando hay este evento sobrenatural, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le responde, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer para estar perdido? ¿Cuál era la respuesta? No hagas nada. No hagas nada y vas a terminar en un lugar donde tú no quieres estar. Ahora sí, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es necesario ser diligente. Es necesario ser diligente. No sea que nos deslicemos. ¿Cuántos dicen amén? La protección contra el desliz es tener a Cristo como ancla y timón de la vida, decía Griffith Thomas. El ancla nos sostendrá a la verdad, mientras el timón nos guiará por la verdad. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¿Estás conmigo todavía? Ese fue el primer versículo y los que vienen están más curados todavía, ¿ok? Porque si la palabra, versículo 2, dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué está diciendo aquí? El autor de Hebreos está diciendo, mira, y ahí tú puedes ir y leer en Hechos 7:53, en Deuteronomio 33:2, en Gálatas 3:19, dice que la ley fue traída por ángeles que fueron mensajeros que se le entregaron en sus manos a Moisés. Entonces sí, está corroborando lo que ya sabíamos. Los ángeles fueron los mensajeros y trajeron la ley a Moisés. Pero dice, si eso fue firme, di conmigo, firme. Si esa palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vamos a pararnos ahí. Cuando tú vas y tú lees el Antiguo Testamento, tú te encuentras que no había mucha gracia. Hay momentos en los que hay gracia, pero Dios es un Dios justo. Di conmigo, Dios es un Dios justo. Y cuando Él y está más fuerte que en otro pasaje de la Biblia, dice, tuvo que venir la ley porque había tantas transgresiones y había tanta rebelión, que por eso Dios trajo la ley, para que de perdida se guiaran por algo que tuvieran ellos enfrente de ellos. Una ley moral, sí, una ley también que los protegía de lo espiritual. Pero cuando la regaban, había juicio en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Hacían algo en contra de la ley, ¡pum!, se los tragó la tierra. Hacían algo en contra de la ley, ¡pum!, ahí caían muertos. Hacían algo en contra de la ley, no entraron a la tierra prometida. ¿Sí me entiendes? Esa palabra fue firme. La que trajeron los ángeles, la ley, fue firme y se respetó. ¿Qué está diciendo aquí? Se respetó. A los que la regaron, sufrieron las consecuencias. A los que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley fue dada por los ángeles y fue tan seria. ¿Cuánto más no va a ser serio la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más no va a ser seria que el mensaje que traían los ángeles se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió y resucitó? ¿Cuál crees que sea más firme aún todavía, la ley o aún Jesús viniendo a la tierra a hacer ese mensaje? Esta es una advertencia. Esto nos está diciendo cuanto más, o sea, aquella fue firme, cuanto más no va a ser esta. Si la antigua palabra menos gloriosa fue inflexible, cuánto mayor será el castigo si despreciamos el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos? Voltea con el que está a tu lado, dile, ¿cómo escaparás? ¿Cómo escaparás?
cada cosa mala que hicieron tuvo su justa retribución. Ahora dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, que dice, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto nos echa y nos da un vistazo a que muy probablemente este hombre que escribió esta carta no estaba ahí entre los que oyeron. No estaba ahí, a él se lo dijeron después, él se convirtió tal vez después. Por eso no podemos decir exactamente y a ciencia cierta quién escribió Hebreos, pero podemos tener una idea dado los datos que nos entregan aquí. Ahora, ¿cómo escaparemos? Voltea otra vez y dile al que está a tu lado, no te descuides, no te descuides. Básicamente, no hay más opciones si descuidas tu salvación. ¿Cómo escaparemos? Aquí no se habla de rechazar abiertamente, sino de descuidar, lo que implica apatía, indiferencia o negligencia espiritual. ¿Estás conmigo todavía? No está hablando a los que nunca han oído. No está hablando a los que han rechazado. Está hablando a los que ya creyendo han descuidado su relación con Dios. Esta es una de las advertencias más fuertes en Hebreos. El autor se incluye y dice nosotros, mostrando que todos debemos prestar atención. La salvación fue anunciada por Jesús y luego confirmada por los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras emociones a veces tendemos a decidir si nos conviene o si no nos conviene seguir a Dios, aunque no digas amén, y no necesito que digas amén. Pero muchas veces nuestras emociones dictan, y aquí no estamos siguiendo a Dios por nuestras emociones, estamos siguiendo a Dios por amor y por un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un compromiso con nuestra salvación. Algo tan grande no debería de depender de nuestras emociones o de nuestra conveniencia, sino de compromiso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, nos vamos un poquito más adelante, tan grande. Y escucha esto. Somos salvos por un tan grande Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos a un tan grande costo. ¿Cuántos dicen amén? Y somos salvos de una tan grande pena. Cuidemos nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aceptado a Cristo, hemos sido sellados y santificados, y en un momento más vamos a llegar a ese punto. Pero al menos lo que yo estoy escuchando aquí y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar con Dios es que tú y yo debemos ser bien diligentes en cuidar ese tesoro que hemos encontrado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que enseñan allá afuera que la salvación no se pierde, ¿ok? Hay personas que enseñan, y esto es un debate de siglos y siglos y siglos, que si una vez salvo, siempre salvo. Yo no sé, yo no quiero jugármela, yo quiero ser diligente con el regalo que he recibido y quiero cuidar ese regalo que Él me ha dado hasta el fin, poder llegar a ese momento y decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Entonces, si vas a dárselo, dáselo bien fuerte, porque es para Dios. Yo no te voy a decir a ti en qué creer. Tú ve a la Biblia, tú estudia, tú pregunta, tú investiga, tú arréglate con Dios en cuanto a este tema. Pero al menos para nosotros, para mí personalmente, no quiero arriesgar y no quiero decir, ¿y qué tal que sí, no fui diligente, no cuidé mi salvación y al final la perdí? No quiero llegar a ese momento. No quiero llegar al final de mis días y de verdad arriesgar ese regalo tan hermoso.
Así que yo dejo la bola ahí en tu cancha. Tú decide qué es lo que vas a hacer, ¿no? Nos está hablando Hebreos de ser diligentes. Es necesario. ¿Recuerdas que dice que es necesario? Y mira lo que dice más adelante, versículo 4. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En Marcos 16:17 dice que va a haber señales, ¿no es cierto? Aquellos que son creyentes, aquellos que han aceptado, va a haber señales y van a ser hasta mayores cosas de las que pasaron cuando Él estaba aquí en la tierra. Lamentablemente, muchas veces solo buscamos los milagros y no buscamos al que hace los milagros. Lamentablemente vamos a buscar a las señales, pero no buscamos a la fuente de esas señales. Y lo que nos está enseñando aquí es que primero es Dios, es Jesús, y a través de Jesús Él va a traer esas señales, esos prodigios. Y mira, estas tres expresiones describen distintas formas en que Dios actuó, confirmando lo que Dios estaba haciendo. Señales, actos que apuntan a una realidad espiritual como sanidades o hasta resurrecciones. Prodigios, hechos sorprendentes o sobrenaturales que provocan asombro, como la multiplicación de los panes. Los milagros eran obras de poder, demostraciones de la autoridad de Dios, como caminar sobre el agua. Todo eso lo vimos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, como nos dice Primera de Corintios 12, que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, y hasta el día de hoy son evidencia de la presencia de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No se trata solo de experiencias. Las señales y dones no son fines en sí mismos, sino confirmaciones del mensaje de Cristo. Escucha esto: el centro siempre debe ser Dios, debe ser Jesús y debe ser su salvación. Amén. ¿Quieres ver señales? Amén. ¿Quieres ver prodigios? Amén. ¿Quieres ver milagros? Amén. Busca el rostro del Señor primero. Ve a la fuente y de ahí saldrá el fruto. Ya se pusieron bien serios, ¿eh? Pero mira, de ahí cambia un poco el tono de la conversación. Y de ahí nos comienza un nuevo párrafo, nos comienza una idea de el autor de la salvación. Di conmigo, el autor de la salvación. Y ahora nos va a hablar acerca de la humanidad de Cristo. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Este comentarista, Griffith Thomas, lo puso de esta manera: el propósito divino para el mundo es que el hombre, no los ángeles, di conmigo, no los ángeles, bien fuerte, no los ángeles, es el hombre el que va a gobernar por medio de Cristo el futuro. Y mira, Dios no dio a los ángeles autoridad sobre el mundo venidero, sobre el reino de Dios. Ese dominio está reservado para Cristo y por medio de Él a la humanidad redimida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay un debate muy fuerte, ¿ok? Hay un debate muy fuerte en cuanto al mundo venidero y a lo que se refiere el autor de Hebreos con el mundo venidero. Está hablando del reino mesiánico, del futuro, el milenio y la nueva Jerusalén, o está hablando del presente y el nuevo orden inaugurado por Cristo. La mayoría de los estudiosos concluyen que se refiere principalmente al reino mesiánico futuro, cuando todas las cosas serán plenamente restauradas bajo el gobierno de Cristo. Y mira, vamos al versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y tú puedes irte al Salmo 8
versículos 4 al 6, si te encuentras estas palabras específicas del salmista David. El salmista David se maravilla de que Dios, siendo tan grande y glorioso, se digne pensar en el ser humano, tan pequeño y frágil. Es una expresión de asombro ante la gracia inmerecida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira, visitar, di conmigo, visitar. ¿Cuánto les gusta cuando alguien importante los visita? Sí, amén. Hay otros que no, a mí no, que nadie me visite nunca. Tienes que ser hospedador, dice la palabra de Dios, ¿eh? Pero mira, ¿quién es? ¿Quién es el hombre? Está preguntando el salmista David, ¿qué tan importante es el hombre para Dios? ¿Quieres ver qué tan importante es el hombre para Dios? El hombre es tan importante para Dios que no imaginaba y no podía pasar una eternidad donde su creación no estuviera con él, sin darle una oportunidad. Y entonces envía a su Hijo Jesucristo y con todo el amor va a la cruz, muere, hasta la última gota de su sangre es derramada para unirnos y para darnos paz para con Dios. Tú dime qué tan importante es la humanidad para Dios. Es sumamente importante que entregó a su Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús es el cumplimiento del propósito humano. Solo en Cristo encontramos el verdadero significado de la humanidad. El universo es vasto, pero el corazón de Dios está inclinado hacia ti. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que creó las galaxias también te visita y te llama a reinar con Él en Cristo Jesús. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y quiero decirte algo que muchas veces pasamos por alto y continúa esta clase de cristología, ¿ok? Di conmigo, cristología. Y dice, es bíblicamente incorrecto, di conmigo, incorrecto, pensar en Jesús como solo Dios o solo hombre, ¿ok? Es bíblicamente incorrecto pensar es que en momentos era Dios, en momentos era humano. No, era completamente Dios, era completamente humano. Es incorrecto pensar en Él como mitad Dios y mitad hombre, o cualquier otro porcentaje que le quieras poner, ¿ok? Es incorrecto pensar en Él como un hombre por fuera, pero Dios por dentro. ¿Estás conmigo todavía? La Biblia enseña que Jesús es completamente Dios y es completamente hombre, que una naturaleza humana fue agregada a su naturaleza divina y que ambas naturalezas existieron en una misma persona, en la persona de Cristo Jesús. Pero en esos primeros años, en esos años de estar aprendiendo de Dios, estar aprendiendo del Espíritu Santo, había diferentes corrientes y había diferentes personas enseñando diferentes cosas. Hasta el día de hoy, aquí en Comunidad Conexión, creemos que Jesús es completamente Dios y es completamente humano cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero dice, lo hiciste menor al ser humano, lo hiciste un poco menor que a los ángeles. En el hebreo dice literalmente un poco menor que Elohim, es decir, que Dios mismo. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, el autor lo traduce como ángeles. En el contexto de Hebreos, esto se aplica claramente a Jesús. Cristo, al encarnarse, se humilló tomando forma humana, poniéndose, y lo pone entre comillas, por un poco tiempo en una posición menor a los ángeles. Pero después de ahí, cuando Él va a la cruz, cuando Él resucita, Él es coronado de gloria y de honra. ¿Cuántos dicen amén? Y pusiste sobre las obras de tus manos. Vamos al versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estamos en este mundo quebrado, ¿no es cierto? Estamos en este mundo roto, estamos en este cuerpo quebrado, aunque no digas amén, porque ya que seamos, alguien se rió por acá. Ya cuando seamos arrebatados, vamos a ser perfeccionados, pero hasta ese momento estamos aquí en este mundo roto, en este cuerpo roto, en esta naturaleza pecaminosa. Y por eso dice ahí, no ha llegado hasta ese momento, llegará. Y por eso se cree aún en los capítulos, en los versículos anteriores, que ese está apartado para el reino milenario de Jesús. Pero mira, cita el Salmo 8:6. En un sentido original, el Salmo habla del ser humano, pero en Cristo se cubre perfectamente. La palabra todo es enfática. Dios no dejó nada fuera del dominio de Cristo, pero nuestra esperanza es que Él va a regresar, vamos a ser arrebatados. Nuestra esperanza es que después regresaremos a reinar con Él aquí en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles. ¿A quién? ¿A quién? Coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Vamos, léelo conmigo. Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué fuerte lo está diciendo, ¿no? Se escucha muy bonito cuando tú lo estás leyendo aquí, pero al final la razón por la que Él fue coronado de gloria y de honra es que Él vino a ser nuestro Salvador. Gustosamente, ¿ok? Gustosamente, y esto lo hace un poco difícil de entender para nosotros en nuestra carne. ¿Cómo es que alguien gustosamente va a ir a la cruz? No quiere decir que estaba en la cruz riéndose y bien feliz, pero sabía que lo que él estaba haciendo era una transacción, donde él estaba haciendo un intercambio, donde él estaba haciendo el pecado de todos nosotros para darnos salvación y para darnos vida eterna. Y él llevó el castigo que tú y yo necesitábamos llevar. Y ahora, ¿qué dice? Por sus llagas fuimos todos curados. ¿Qué está diciendo este versículo? Gracias al sacrificio de Jesús. Sí, a través del sacrificio de Jesús ahora Él es coronado en gloria. Pero ahora tú y yo no tenemos que pagar por los pecados que hemos cometido. Jesús ya los pagó. Mira, véalo como el que ama a los pecadores y murió por ellos. Véalo como un salvador, un maestro, un amigo, un precursor, un sanador. Y se trata de vivirlo también. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 10, porque ya nos está ganando el tiempo. Mira, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase que por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él nos da la respuesta, Él nos provee de Salvador, y ahí está hablando de Dios proveyendo a Jesús como ese cordero que fue al matadero, ¿no es cierto? Pero dice, tiene que costar algo, y ahí entra la pregunta, y la he hecho algunas veces aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué no Dios, si es todo amor y si es todo misericordia y si es todo gracia, por qué no nomás salva a todo el mundo ya? Bueno, alguien tiene que pagar, alguien tuvo que pagar por todas esas rebeliones, por todas esas transgresiones, y ese fue Jesús. Ahora, ¿por qué no los salva a todos? Mira a tu alrededor, ¿ok? ¿Por qué no los salva a todos? Vamos, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas miras tú aquí el día de hoy? Siendo muy honestos, no todos quieren estar con Dios.
No todos quieren estar con Dios, ¿cierto o no es cierto? Hay gente a la que tú le hablas, hay gente que ha visto tu testimonio, hay gente que ha visto milagros, señales, prodigios y aún así no quieren seguir a Dios. Entonces, ¿por qué Dios sería tan injusto de llevarlos a su presencia si ellos no quieren estar con Él? ¿Entiendes este concepto? Por eso es un regalo que nos toca a ti y a mí recibir. Sí, somos salvos por medio de la fe y por medio de Cristo Jesús. Sí, no hay manera en la que yo me pudiera ganar, pero Dios me da esa opción de aceptar su regalo. ¿Estás aquí conmigo todavía? No todos quieren estar con Dios. Dios es justo y Él no puede ir en contra de Él mismo. Pero es Dios mismo quien ofrece la salvación. Perfeccionarse por aflicciones. Quiero leerte me gustó mucho este comentario. Autor de la salvación de ellos. Jesús es el capitán. ¿Cuántos dicen amén? Él es el autor, Él es el líder de nuestra salvación. Esto tiene implicaciones maravillosas. Un capitán hace todos los arreglos para la marcha. Y Jesús hace todos los arreglos para nuestro progreso como cristianos. Un capitán da las órdenes a sus tropas: ve o quédate o haz esto. Jesús nos manda como nuestro capitán lo que nosotros tenemos que hacer. Un capitán lidera el camino con el ejemplo. Jesús hace esto por nosotros. Un capitán anima a sus hombres. Jesús nos anima y nos alienta. Un capitán recompensa a sus tropas. Jesús recompensa a sus seguidores. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Estás conmigo todavía? Un momentito más. Hay un canto que me gusta mucho y siempre me quiebra esta parte que dice: aún conociéndome me dice que me ama. Aún conociéndome quiere pasar tiempo conmigo. Aún sabiendo cómo soy, Él me dice: te amo, y extiende su mano para que yo pueda tomarla. Aún conociéndome. Como seres humanos, muchas veces nuestra realidad es: me haces una, pero dos ya no, ¿no es cierto? Soy manso, pero no menso, dicen por ahí. Pero Jesús dice: no me avergüenzo de llamarte mi hermano. Y el día de hoy tú puedes ver a Jesús como tu amigo. El día de hoy tú puedes ver a Jesús como tu hermano. ¿Y por qué te digo eso? Él te ha santificado. ¿Cuántos de aquí son santos? No tengas miedo, vamos. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Sí? Bueno, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres santo. Te digo por qué. Porque tú has sido apartado para Dios. Santidad no significa perfección, y muchas veces nosotros confundimos eso, o nos han enseñado eso, que la santidad tiene todo que ver con perfección, y no. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nos ha santificado, nos ha apartado para su honra y para su gloria, para su servicio, y eso nos lleva al principio. Por eso es necesario que seamos diligentes y no nos deslicemos. Mira, seguimos adelante aquí en este versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto está hablando en el Salmo 22, ok, un salmo mesiánico. Cristo alaba al Padre en medio de los redimidos. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Y eso está en Isaías capítulo 8. Mira el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, y aquí es donde entra el poder de Jesús a todo su esplendor, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo, Él venció a Satanás, Él fue y venció a la muerte. Destruir no significa aniquilar, sino reducir al enemigo a impotencia, despojarlo de su poder real. La ironía gloriosa del evangelio: Jesús venció a la muerte muriendo. En la cruz Jesús transformó la muerte en un instrumento de victoria. Versículo 15. Y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no somos esclavos del temor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos hijos de Dios. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no se iba a sacrificar. Y aquí entra algo muy, muy fuerte, ¿ok? Si alguna vez te has preguntado si los ángeles caídos, aquellos ángeles que decidieron seguir a Satanás, tienen alguna esperanza de alguna redención, aquí está diciendo: Jesús no murió por los ángeles, Jesús murió por ti y murió por mí, murió por la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero mira, versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí entra algo muy, muy hermoso. El único que podía presentar el sacrificio era el sumo sacerdote. Y entonces viene Jesús, nuestro sumo sacerdote por excelencia, y presenta este sacrificio una vez y para siempre, dándonos salvación y dándonos vida eterna. Versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús comprende nuestras luchas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y no solo eso, sino que Él puede ayudarnos. Su experiencia como ser humano lo hace nuestro intercesor compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora Él está listo para socorrernos porque nos entiende. Y encontraba yo una lista y un resumen de emociones experimentadas por Jesús aquí en la tierra. Tristeza y llanto, y tú te encuentras eso en el libro de Juan, en Lucas, en Mateo. Si quieres la lista yo te la paso, aquí la tengo. Ira y celo santo. Jesús es la personificación de esta idea de airaos, pero no pequéis. Jesús sí se airó, pero no llegó al pecado. Ejemplo para ti, para mí. ¿Cuántos dicen amén? Compasión, angustia y temor, amor, asombro y admiración, decepción y frustración, suspiros y dolor interno, alegría y gozo, y aún soledad y la necesidad de descanso. A lo mejor tú estabas diciendo check, check, check en algunas de estas, ¿no? Jesús te entiende, Jesús está contigo, Jesús te llama hermano y Jesús quiere caminar contigo. Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Hebreos 2 es una poderosa exhortación a no ignorar la salvación de Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre para morir por nosotros y ser nuestro sumo sacerdote. En esta lectura, Él resalta su humillación, victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y está listo y está dispuesto para ayudarte. Y a lo mejor en esta tarde, a lo mejor tú te has preguntado si ¿será que Dios entiende cómo me estoy sintiendo en este momento? Créeme que sí. Nadie te conoce mejor que aquel que te creó. Nadie te conoce mejor que aquel que te creó, pero por si eso fuera poco, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y eso que tú estás sintiendo el día de hoy, desde alegría hasta tristeza, desde gozo hasta frustración,
Él lo está sintiendo y lo está sintiendo junto contigo. Pero te dice, hay una esperanza, hay una esperanza. Así que el día de hoy es necesario, iglesia, hermanos, amigos, es necesario que seamos diligentes en cuidar nuestra salvación, no sea que deslicemos. Y que podamos entender que Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y ahora nos llama hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad que tenemos. Hoy te pedimos, Dios Padre, no nos permitas seguir caminando por inercia. No nos permitas dejar a un lado lo que Jesús hizo para salvarnos, para restaurarnos y para caminar con nosotros. Dios Padre, no nos permitas que tan grande salvación la dejemos a un lado y la descuidemos y se convierta en una verdad lejana. Dios Padre, permítenos vivirla cada día con gratitud, con reverencia y con obediencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay mucho más que tú puedes ir a estudiar. Hay mucho más que Dios quiere enseñarte. No te conformes con estos 35 minutos. No te conformes con estos momentos. Ve a casa y sigue estudiando la palabra de Dios.